Hola a todos, bienvenidos una vez más. El día de hoy les comparto cómo hacer este diseño de pulsera tricolor alusivo a la selección Colombia. Sin embargo, ustedes pueden adaptar a su gusto. Trabajaremos la técnica de nudo franciscano o nudo de barril para el cierre, también cierre corredizo de nudo de barril. Así que vamos a dar inicio con los materiales. Trabajaremos con una regla, un encendedor, tenemos un tubito o popote, tijeras, balín número 6, tenemos 5 balines y vamos a trabajar con hilo coreano. Este es de 0.8 milímetros, tenemos 3 hilos, cada uno de 45 centímetros. Tomaremos en este caso para este diseño los colores amarillo, azul y rojo. Unimos así las puntas de estos 3 hilos y vamos a armar una única punta para poder pasar el balín. Con el encendedor armamos esta punta y pasamos un balín. Ustedes pueden trabajar también con balín número 4, número 5. Y vamos a hacer un nudo acá en la punta, un nudo sencillo. Envolvemos el dedo índice de esta manera, luego cruzamos y vamos a pasar estas puntas por en medio de este orificio. Vamos a hacer el nudo en la punta de estos hilos, procurando que no vaya a quedar un hilo sobre otro, sino que se puedan acá distinguir los colores de esta manera. Ahora vamos a hacer otro nudo de este lado. Nuevamente es un nudo sencillo, envolvemos sobre el dedo índice, cruzamos de esta manera, pasamos los hilos por este orificio y acomodamos este nudo. Como les indicaba anteriormente, buscamos que no nos quede uno sobre otro para distinguir los colores y que nos quede con una mejor terminación. Así les va a quedar. Ahora vamos a calcular una distancia de 11 centímetros aproximadamente. A esta distancia vamos a hacer el primer nudo franciscano, para lo cual vamos a trabajar con un tubo, el cual vamos a ubicar justo a la distancia que deseamos que llegue este nudo, a los 11 centímetros. Acá tomamos el hilo amarillo, damos inicio con este color. Este hilo va a envolver el tubo, pasa por debajo del tubo, también pasa tomando estos 2 hilos y luego vamos a cruzar haciendo una especie de X de esta manera. Acá va una vez, entonces acá ya van 2 veces, vamos a pasar una tercera vez y una cuarta vez, una quinta vez, sostenemos estos hilos, vamos a tomar esta punta del hilo, la cual va a pasar por en medio de este orificio, de abajo hacia arriba, sale completamente del otro lado. Acá lo que debemos hacer es sacar el tubo e ir acomodando el nudo justo a la distancia que hemos marcado. Entonces sacamos acá el tubo y acá van a observar que el hilo amarillo lo voy alando hacia la derecha y a su vez voy acomodando también el nudo, dando forma con los dedos de esta manera. Cuando ya estamos a la distancia, alamos un poco para asegurar bien este nudo y finalizamos entonces así con este nudo franciscano. Ahora por este lado vamos a quemar también las puntas para adelgazarlas. Y luego unimos las puntas para pasar un balín. De esta manera vamos con el segundo nudo. Vamos a ubicar el tubo sobre estos hilos. Vamos a tomar el hilo de color azul
Vamos a hacer lo mismo, envolvemos el tubo junto con los hilos, cruzamos. Acá ya iría una vez, esta es la segunda vez, 3 veces, 4 veces y 5 veces. Sostenemos, tomamos esta punta del hilo, va a pasar por en medio del tubo, sale completamente, sacamos el hilo, vamos sacando el tubo y vamos acercando el nudo justo al lado izquierdo. Entonces vamos como enrollando este nudo hacia arriba, dando forma y vamos alando el hilo. Cuando estamos seguros a la distancia que deseamos, vamos a alar un poquito más el hilo, así, para asegurar también este nudo, y así ya obtenemos este segundo nudo franciscano. De esta manera vamos con un balín de nuevo, y vamos a repetir. Tomamos el tubo, lo ubicamos así en la parte superior, tomamos el hilo rojo, el cual envuelve completamente el tubo junto con los hilos. Cruzamos, acá va una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y 5 veces. Sostenemos, pasamos por este orificio, la punta de este hilo, sacamos completamente, vamos alando el hilo, vamos sacando el tubo. Este es un nudo que con práctica estoy segura que ustedes lo pueden lograr. Si necesita practicarlo, y con el tiempo se va entendiendo un poco más y se va mejorando también la técnica. Entonces acá alamos también el hilo cuando ya estamos seguros de que acá ya está bien ubicado el nudo. Entonces alamos el hilo y terminamos de dar forma al nudo. Pasamos nuevamente un balín, y para este diseño voy a finalizar también con el color amarillo. Entonces repetimos este mismo proceso, envolvemos, cruzamos, va una vez acá, 2 veces, 3 veces, 4 veces y 5 veces. Sostenemos, pasamos este hilo, sacamos el tubo, vamos alando el hilo, acomodando el nudo. Siempre para este nudo debemos procurar que quede cada argolla en su espacio, no debe quedar una sobre otra. Entonces acá ya terminamos y alamos entonces el hilo para asegurar el nudo. De esta manera les debe quedar. Vamos ahora a pasar un balín nuevamente. Este ya va a ser para la punta de la pulsera. Vamos a calcular, igual que este lado, vamos a tener en cuenta una distancia de unos 12 centímetros. A esa distancia hacemos un nudo sencillo, tal cual como lo hicimos inicialmente. Así llevamos este nudo a la derecha, procurando la distancia marcada de 12 centímetros. Así. Ahora aseguramos también este balín con otro nudo en este espacio.
Miren que siempre busco que queden bien acomodadas las argollas. Esto es para una mejor terminación de la pulsera. De esta manera entonces finalizamos las puntas y vamos a hacer el cierre. Para el cierre tomamos la pulsera con una punta hacia un lado, la otra punta de la pulsera hacia el otro. Tomamos un hilo de 20 centímetros y lo vamos a doblar dejando este espacio más corto, este más largo. Vamos a ubicar sobre estos hilos así y luego con el hilo más largo vamos a envolver. Entonces acá envolvemos completamente estos hilos, pasa por debajo y luego vamos a hacer una especie de X, tal cual como estábamos haciendo el nudo franciscano anteriormente, miren. Y empezamos a girar hacia atrás. Armando de esta manera el nudo. Pasamos unas 5 o 6 veces quizás, tomamos esta argolla que dejamos inicialmente, la punta de este hilo y la vamos a pasar por en medio de esta argolla. Vamos a sostener este hilo acá y con la punta inicial vamos a alar de modo que este hilo se acomode dentro de este nudo. Alamos. Acá ya se ha escondido dentro de este nudo. Y tomamos ahora de las dos puntas y así queda nuestro nudo corredizo, nudo de barril. Este tutorial lo tengo en mi canal, el de nudos corredizos, tanto el de nudo de barril como el de nudo plano, así que se los voy a dejar en la descripción de este video por si lo desean detallar de una mejor manera. Ahora vamos a revisar que las puntas de estos hilos se deslicen perfectamente. De esta manera entonces vamos a cortar ahora las puntas de estos hilos dejando una pequeña pestaña, la cual debemos sellar. Vamos a proteger acá los hilos y vamos a sellar con el encendedor de esta manera. Protegimos los hilos también acá y vamos a sellar esta punta. Acá damos forma y cortamos el excedente de hilos de las puntas. También vamos a sellar. Siempre buscamos sellar con la llama azul del encendedor, que es la primera que sale, no la de arriba, sino la de la base del encendedor. Esto hace que los hilos no se oscurezcan tanto. Y miren qué hermosa pulsera hemos trabajado en esta oportunidad. Me la voy a probar. Y así luce esta hermosa pulsera. Espero sea del agrado de ustedes. Déjenme una manito arriba si les ha gustado. Déjenme sus comentarios. Compartan este video también. Suscríbanse a mi canal para que estén atentos a próximos tutoriales. Los invito también a que le den un vistazo a mi canal para que puedan apreciar esos otros proyectos que con gusto les he compartido. Gracias por estar conectados con mi canal y nos vemos en una nueva oportunidad.